solo sistema, pero que en situaciones normales uno podría dar cuenta de la disociación que se hace de la memoria. Y en este sentido, hay un caso que se reconoce como un ejemplo de la disociación de memoria, que es el caso de HM, que es un paciente que sufrió un daño en el hipocampo, ¿ya? El HM perdió el hipocampo, la amígdala y la corteza renal. Esa es parte del lóbulo temporal medial. ¿Y qué pasó con este paciente? Que posteriormente se observó que, por ejemplo, HM, en lo que algunos denominan el síndrome HM, no recuerda conversaciones y rostros que ha visto y escuchado algunas Profe, horas antes. ¿Sí? disculpe, ¿qué diapo está mostrando? Ah, ¿no se ve la diapo? No, sí, no, ahí sí se cambió, es que mi internet estaba más lento. Ahí, ahora sí, profe, Ah, disculpe. Disculpe por ya. interrumpir. No, No, sí. no te preocupes. Entonces, el síndrome HM, ya, se dice que HM no recuerda las conversaciones y rostros que ha visto y escuchado algunas horas antes. ¿Ya? Es decir, la memoria, podríamos decir, a corto plazo de HM no funciona, podríamos decir. Entonces, él lee la misma revista, por ejemplo, una y otra vez. Él no recuerda, por ejemplo, a los doctores que lo han tratado aún años después de su tratamiento y perdió la memoria para los eventos que ocurrieron 2 a 3 años antes de su operación. Sin embargo, se observa que HM tiene un coeficiente intelectual normal y su memoria a corto plazo, es decir, la memoria de 7 dígitos, está normal. Es decir, le recuerdas en periodos breves de tiempo, es decir, a corto plazo. Entonces, se observó ahí un ejemplo de cómo ocurre esta disociación de memoria. Es decir, podríamos decir que HM perdió la capacidad de almacenar información a largo plazo, es decir, cuando la información se consolida en un almacén a largo plazo, eso no ocurre con HM. Es decir, él recuerda momentáneamente lo que se conoce como memoria de trabajo o memoria a corto plazo, pero después de cuando tiene que consolidar esa información, no lo hace. ¿Ya? Entonces, ahí uno ve más o menos también anatómicamente que probablemente la memoria de trabajo, que se reconoce como memoria que está en la corteza más bien frontal, funciona porque no fue dañada, pero la consolidación de la información que se requiere, por ejemplo, en el hipocampo, ya, no ocurre porque HM no tiene hipocampo, se le fue, digamos, fue dañado, le sacaron, creo, por una lesión que él tenía, él parecía una enfermedad, creo, y le tuvieron que sacar esta estructura. Y por lo tanto también perdió memoria anterior al evento, ya, 2 o 3 años. O sea, ahí se puede observar cómo hay estructuras anatómicas y cómo la memoria está disociada en distintos procesos. Entonces, hay algunos artículos que han hecho con HM, hay varios artículos de este paciente, ustedes lo buscan en Google y van a encontrar esta información. Es bien reconocido en el estudio de las memorias y el caso de HM. Profe, entonces su memoria a corto plazo está intacta. Sí, la memoria a corto plazo o memoria de trabajo está intacta, pero no consolida la ¿Y información. a qué se refiere? ¿A qué se refiere con los 7 dígitos, profesor? Disculpe. Lo que pasa es que se ha investigado y se dice que, eh, por ejemplo, tú a corto plazo eres capaz de recordar más o menos 7 dígitos. O sea, si yo te muestro una lista de dígitos, tu capacidad de recordarlos a corto plazo va a ser a menos 7. Ujú. Más o Ya, menos se refiere a eso. ya, profe, muchas gracias. ¿Ya? De nada. Em, y esta disociación también se demostró no solamente en el estudio de humanos como H&M, también se ha estudiado
en los animales, por ejemplo, que el hipocampo es esencial para algunas tareas, por ejemplo, en el caso de las ratas se les dejaba en un recipiente con agua y ellas, por ejemplo, aprendían la ruta más corta. Eh, entonces, había una plataforma que estaba escondida y ellas, en este caso, también la recordaban, ¿ya? Pero si se les cercenaba o se les extraía el hipocampo, ellas no recordaban cuál era la ruta donde estaba la plataforma y por lo tanto empezaban a buscar otras rutas y tomaban así otros caminos, digamos. Entonces, el hipocampo, digamos, era esencial para esta tarea, para recordar, digamos, a largo plazo la información. Entonces, eh, a corto plazo no tendrían problemas, pero a largo plazo sí, cuando el hipocampo no está presente, digamos, se descubrió que representa una estructura que es bastante importante para la consolidación de la información. Entonces, cuando se estudia el aprendizaje, el aprendizaje más básico, y por ejemplo, cuando se estudia ya la memoria y otros procesos de aprendizaje que son más complejos, se estudian a algunos autores que son relevantes. Por ejemplo, en el caso del estudio del aprendizaje más básico, más bien una corriente casi conductista, y el aprendizaje más complejo, más bien cognitivista. Si nos vamos a las raíces digamos, surgieron, por ejemplo, desde el conductismo y el aprendizaje más básico, se conocen autores como Pablo, que fundó el condicionamiento clásico, Thorndike, que habla de la ley del efecto, Skinner, que habla del condicionamiento instrumental, el condicionamiento radical de Skinner, los neoconductistas, que fueron ya menos radicales e incluyeron algunos conceptos desde la neurociencia, desde factores cognitivistas, como por ejemplo Hall, Guthrie o Tolman, y aún más, quizá más modernos, por ejemplo, Scola y Wagner, que proponen modelos matemáticos ya vinculados al aprendizaje, y lo mismo que Newell y Simon. Y por el otro, la otra corriente, digamos, más bien del cognitivismo, está Ebbinghaus con su estudio de la tasa de olvido, que se utilizó a sí mismo como sujeto experimental. James, que nos habla de las emociones también, vinculadas también al concepto de memoria. Lashley, Ribot, Alzheimer y Korsakoff, que estudiaron síndromes asociados. Por ejemplo, bueno, Alzheimer, pues su nombre lo debe a la patología. El síndrome de Korsakoff, que también se le conoce como un estudio con personas que bebían alcohol. Y el modelo también de Atkinson y Kiffin, que es un modelo de memoria que también es bastante reconocido. Son más o menos unos autores que surgen como nombres importantes a la hora de recordar o reconocer el estudio del aprendizaje a un nivel más básico. No sé, a nivel de la filosofía, digamos, la conducta involuntaria digamos, se reconoce como antecedente a partir del mecanicismo, ¿ya? En hombres y animales, y también de la conducta voluntaria, del mentalismo, ya que se daba solamente en humanos. Perdón. Más que nada esto va a ser un breve recorrido por los antecedentes más bien filosóficos históricos, ¿no? Aquí, por ejemplo, estaba el mecanismo, la creencia de que los seres vivos actuaban como una máquina, es decir, la conducta podía ser predecible si se conocían las leyes que gobernaban esta operación. Y, por ejemplo, está el dualismo de René Descartes, que dividió la conducta en dos partes, una parte gobernada por la razón y material, la conducta voluntaria, y la involuntaria, que era puramente mecánica y material, o también los monismos de Thomas Hobbes, que creía que toda la conducta podía ser entendida mecánicamente. Entonces, cuando hablamos ya de la psicología del aprendizaje, o las teorías del aprendizaje, una de las ramas de la psicología que estudia este fenómeno es a través de los métodos y a través de los postulados ya cercanos a la ciencia.
Entonces, esto implicaba que la conducta estaba regida por reglas y además que estas reglas podían ser entendidas o descubiertas por la experimentación. Es decir, eh, en este caso surge ya a nivel casi con el conductismo, ya es decir, cuando podíamos vincular el estudio del aprendizaje a lo que en su inicio postuló Watson, ya que se basaba en su postulado en que el estudio de la conducta se podía entender a partir del estudio riguroso, ya, con un experimento, es decir, aislando las variables intervinientes y conservando las variables que se podían manipular, solamente las que nosotros manipulábamos, y esto, digamos, debía ser totalmente objetivo. Los orígenes de estas teorías del aprendizaje también anteriormente, digamos, antecedentes más antiguos, se consideran, por ejemplo, en el innatismo de Descartes, perdón, el alma y la voluntad que vienen con el nacimiento. También del empirismo de John Locke, que planteaba que nosotros veníamos como una tabla de rasa y que íbamos adquiriendo todo a medida que íbamos desenvolviéndonos en el mundo, y sus derivados, como por ejemplo el hedonismo y el asociacionismo. Y ahí surge el asociacionismo británico, perdón, con John Locke, David Hume, que señalaba que los conocimientos se formaban a través de las asociaciones. Thomas Brown, que identificó los principios de la asociación, la intensidad, la similitud. John Stuart Mill, que planteó las sensaciones eran elementos químicos que se combinaban para promover ideas compuestas. Unos antecedentes más que nada. Y luego el asociacionismo más moderno, que se conoce como conexionismo, que utiliza modelos de redes neuronales para explicar el aprendizaje. Digamos, acá tenemos modelos de redes neuronales en donde se han utilizado estos modelos de redes para poder explicar desde la matemática también cómo ocurre el aprendizaje a niveles más básicos. Entonces, han ido evolucionando las distintas teorías o modelos que son capaces de explicar cómo ocurre el aprendizaje. Yo les señalaba también al inicio que el aprendizaje ocurre a nivel de la ontogenia, pero a nivel de la filogenia, podríamos decir una forma de aprendizaje mucho más lento, es lo que señaló Charles Darwin como una teoría de la evolución, ya que la conducta de los animales no es fundamentalmente distinta a la conducta de los hombres. Esta continuidad histórica biológica entre hombres y animales inferiores, por lo tanto, sugiere que lo que más o menos postulaban los psicólogos del aprendizaje, por más bien, si lo vemos a través de los conductistas, que el estudio de animales que se denominaban en esa época inferiores es posible, es decir, homologar la conducta de los animales a los seres humanos, que es lo que se hace en psicología básica, es por lo tanto posible, ya, es decir, eh, la psicología comparada, como se denomina, es decir, comparar cómo se pueden estudiar fenómenos que ocurren en los organismos más básicos, animales, hacia los seres humanos. Entonces, la psicología comparada lo que hace es, como su nombre indica, estudiar los aspectos que son comunes a la conducta de los animales, ¿ya? Es decir, asume que tanto nosotros como pertenecientes al reino animal tenemos conductas que son transversales, ya que podemos observar en otras especies. Entonces, asume que este proceso es un proceso más bien general, ya que es transversal a todas las especies, como también lo sugiere Domjan en su libro de principios de aprendizaje y conducta a nivel más básico. Entonces acá tenemos un gráfico que se utilizó como ejemplo del estudio de la psicología comparada y se demostró que hay patrones de conducta y en un experimento, si ustedes observan los patrones de los gráficos de la conducta, son más o menos similares para una paloma, un mono y para un ser humano. Entonces, son los fundamentos que utilizó la psicología comparada para demostrar que
los patrones de conducta tendían a ser más o menos similares a través de la especie. Es decir, entendía la psicología del aprendizaje básico como un proceso general, ya que independiente del organismo, se podían observar patrones de conducta que eran bastante similares. Por ejemplo, ya en los años 1800, George Romanes sugirió que en su libro de inteligencia animal, él afirmaba que las conductas aparentemente inteligentes de ciertos animales se podían observar, digamos, también en animales y en insectos. Entonces, él sugirió este concepto de inteligencia animal para hacer referencia al aprendizaje como un proceso general. Es decir, conductas que se referían a la inteligencia en los seres humanos también se podían ver en los animales, entonces por eso él afirmó este hecho de la inteligencia animal. Y pues, Joy Morgan, también a finales del año 1800, escribió un texto de introducción a la psicología comparada y planteó un principio de parsimonia, ya, observando a un perro y luego a unos pollos. Entonces él afirmó que en ningún caso podemos interpretar una conducta como el resultado del ejercicio de una función psíquica superior, si esta puede ser interpretada como resultado de una función que yace en un nivel más bajo de la escala psicológica. Entonces, él también tiene antecedentes acerca de la psicología comparada, es decir, este proceso como a un estudio a un nivel más bien general. Entonces, los procesos mentales, afirmó Morgan, podían inferirse a partir de la conducta. Entonces, las conductas que aparentemente tienden a ser complejas e inteligentes pueden ser explicadas como resultado de un proceso de ensayo y error. Luego tenemos a Thorndike, que también se le conoce como un, digamos, investigador de la psicología del aprendizaje básico, que señala que todos los procesos cognitivos, por ejemplo, imaginación, memoria, abstracción, generalización, juicio, inferencia, surgen de leyes de asociaciones mentales. Y aquí surgen las famosas leyes de Thorndike, que según él afirma que son todas transversales o comunes a toda la especie. Entonces, Thorndike trabajó en su investigación en su laboratorio con la conducta de escape en gatos. ¿Ya? Él creó una caja en donde habían ciertos elementos que le permitían al gato escapar. Entonces, aquí observamos un gráfico de la latencia de escape y el número de ensayos. Entonces, usará una función más o menos lineal en donde se observa que a medida que eh, aumentan los ensayos, la latencia del escape va siendo cada vez menor. Es decir, a medida que va ensayando o cada vez más ensayos, digamos, realizaba el gato, cada vez se demoraba menos en escapar. Entonces él creó lo que se llama la ley del efecto. Entonces Thorndike formuló esta ley que, que afirmaba, por ejemplo, la ley de efecto que dice entre varias respuestas dadas a la misma situación, aquellas que acompañan o son seguidas cercanamente por satisfacción en alguna necesidad del animal, se conectarán con mayor firmeza con la situación, de manera que cuando ésta recurra, las conductas también recurrirán con mayor posibilidad. Aquellas que se acompañan o son seguidas cercanas por displacer debilitarán las conexiones de la situación, de manera que cuando la situación ocurra de nuevo, estas tendrán menor probabilidad de ocurrir. Es decir, la ley de efecto se resume en términos simples, que toda conducta que tenga consecuencias positivas se va a tender a repetir en el tiempo. Y toda conducta que tenga más bien consecuencias negativas se va a tender a desaparecer en el tiempo. Es decir, allí surgen los conceptos, por ejemplo, de reforzamiento positivo. Es decir, toda conducta que sea reforzada positivamente va a tender a recurrir. Y si es castigada, o también surge el concepto de reforzamiento negativo, va a tender a desaparecer. La segunda ley dice que las conexiones son fortalecidas por el uso y debilitadas por el desuso. Es decir,
producto de la asociación que surge entre dos, por ejemplo, entre estímulo y respuesta, o entre estímulo y consecuencia, o respuesta y consecuencia, a medida que son, digamos, ensayadas, ¿ya? O son practicadas, se van a fortalecer las conexiones, ¿ya? Por eso cuando los investigadores realizan experimentos, ustedes van a ver que realmente hay experimentos que realizan por 60, 50 ensayos, hay otros experimentos que realizan incluso miles de ensayos. ¿Por qué? Porque ellos trabajan esta noción, es decir, los ensayos, la práctica, va a fortalecer la asociación entre los estímulos. Por ejemplo, cuando ustedes vean estudios de condicionamiento clásicos, van a ver que generalmente trabajan con 60, 100 ensayos, porque lo que intentan ellos es que con la práctica se fortalezca la asociación entre estímulo condicionado y estímulo incondicionado, y por lo tanto, eh, lo que digamos está en el fondo de esto es la asociación entre estímulos. Es decir, cuando se presentan en conjunto van a ser fortalecidas, si se presentan muchas veces van a fortalecerse aún más. Y por ejemplo, hay un fenómeno que se llama inhibición o extinción en el condicionamiento, que es cuando se presenta el estímulo condicionado solo, ya no se presenta con el estímulo incondicionado, y ahí se pierde esta asociación, por lo tanto el organismo después deja de responder. Pero en términos, retomando Thorndike, la ley del efecto dice que toda conducta que eh, tiene consecuencias positivas se tiende a repetir y la que tiene consecuencias negativas se va a extinguir. Y la ley del efecto dice que en la medida que se practique o se fortalezca las conductas, ya se presenten, se ensayen, digamos, van a ser fortalecidas y debilitadas si es que no se presentan en conjunto o si están en desuso. Entonces, según Thorndike, la ley de efecto podría explicar virtualmente toda la conducta de los animales, incluyendo al ser humano, y los instintos para Thorndike solamente eran considerados como la materia prima para generar esta ley del efecto. O sea, la creencia que existía en ese momento en la que el aprendizaje consistía en una modificación de las tendencias a las respuestas debido a las consecuencias recompensantes. Y aquí estamos hablando más bien de condicionamiento instrumental. Fue el punto de partida para la teoría conductual de Watson y la teoría conductual de Skinner. Bueno, acá surge otra que se trabaja mucho en la investigación básica, en la investigación de psicología básica, que es el condicionamiento clásico de Iván Pavlov, que lo descubrió en el año 1927. Entonces, él se interesó por entender, inicialmente su estudio era de fisiología. Iván Pavlov era un fisiólogo. Entonces él quería ver el efecto en los jugos gástricos, pero terminó descubriendo el condicionamiento clásico. Entonces, es decir, estudió posteriormente, se interesó en el estudio de la intercambiabilidad de las señales, es decir, cómo estímulos ganan y pierden capacidad de transformarse en señales o predictores de otros estímulos. El condicionamiento clásico como proceso por el cual los animales cambian su patrón de respuesta a un estímulo, ¿ya? Es decir, se condicionan en virtud de su asociación con otro estímulo que se llama incondicionado. En este proceso, el condicionamiento clásico, según Pablo, cada vez que un estímulo condicionado, y el estímulo condicionado es un estímulo que por sus capacidades inherentes no es capaz de producir una respuesta a nivel fisiológico como tal, ¿ya? Por ejemplo, un estímulo condicionado podría ser una luz roja de baja intensidad que lo más podría producir una respuesta de orientación que yo la mire, pero por ejemplo, si pienso que la luz roja me produzca una respuesta de sobresalto por sus capacidades inherentes, no podría producir esta respuesta de sobresalto. Sin embargo, por ejemplo, si yo presento la luz roja y después presento un tono de 120 decibeles, y yo me voy a sobresaltar a este tono de 120 decibeles, que es el estímulo en este caso incondicionado, y que por sus capacidades inherentes es capaz de producir una respuesta en el organismo. Si se presentan Profesor, en conjunto, ¿sí? disculpe, como brevemente de nuevo, es que se me fue el internet, ¿cuál era el condicionado y cuál es el incondicionado, por favor? Sí, el estímulo condicionado
es el que por sus capacidades inherentes no es capaz de producir una respuesta en el organismo. Es decir, me refiero a una respuesta significativa o biológica, porque yo les decía el ejemplo de una luz roja, que yo tenga, por ejemplo, una ampolleta roja en una sala experimental, probablemente va a producir una respuesta más que nada de orientación, una respuesta de orientación en el sentido de que yo la mire nomás. Pero por sus capacidades inherentes, este estímulo condicionado no es capaz de producir, por ejemplo, un sobresalto. Yo no me voy a sobresaltar si veo que se prende esa ampolleta ahí. Pero cuando yo la presento con un estímulo, que en este caso va a ser el estímulo incondicionado, ¿ya? Este estímulo es capaz de producir una respuesta en el organismo, ¿ya? Por sus capacidades. Y en este sentido, por ejemplo, un estímulo incondicionado podría ser un sonido, un tono de 120 decibeles, bastante fuerte. Probablemente si yo escucho ese tono voy a sobresaltarme. Entonces tengo el estímulo condicionado que no produce nada y el estímulo condicionado que sí produce algo en el organismo. Entonces, cuando yo presento el estímulo condicionado y segundos después presento el estímulo incondicionado, a partir de lo que, por ejemplo, si pensamos en la ley de asociación que propuso Torday, producto de la presentación repetida de estos estímulos, el estímulo condicionado va a adquirir la capacidad de generar una respuesta similar a la respuesta que produce el estímulo incondicionado, es decir, a la respuesta de sobresalto. Aquí es importante que la respuesta incondicionada es la respuesta que se da por el estímulo incondicionado. Entonces, por ejemplo, si este tono de alta intensidad produce sobresalto, el sobresalto va a corresponder a la respuesta incondicionada. La respuesta condicionada, ¿ya? Luego de varios pareamientos, de varias asociaciones entre ambos estímulos, va a ser capaz de producir una respuesta que es imitativa a la respuesta incondicionada, ¿ya? Y esa respuesta se va a llamar respuesta condicionada, que en este caso, como es imitativa a la incondicionada, va a ser una respuesta también de sobresalto a este estímulo condicionado. ¿Qué pasa? Que se crean asociaciones excitatorias en los centros nerviosos entre estos estímulos. Es decir, de alguna forma, a nivel del sistema nervioso, yo aprendo que cada vez que viene esta luz roja, luego va a venir el estímulo incondicionado y que este tono de alta intensidad. Entonces yo tengo una respuesta que es más bien anticipatoria. Entonces yo, cada vez que vea el punto rojo, me voy a sobresaltar, porque sé que después va a venir el estímulo incondicionado que es el tono de alta intensidad. Así más o menos se entiende el condicionamiento clásico según Pablo. Por otro lado, señaló Pablo que cada vez que este estímulo condicionado deja de ser seguido por el estímulo incondicionado, es decir, se presenta, si yo ahora presento solamente la luz roja y dejo de presentar el tono, va a ocurrir lo que se conoce como asociación inhibitoria, ¿ya? Y va a ocurrir posteriormente un proceso de extinción, ¿ya? Es decir, después yo voy a perder la asociación entre eh, estímulo condicionado e incondicionado. ¿Qué va a ocurrir a nivel conductual? Que yo voy a dejar de responder a la luz roja, porque después ya aprendo de alguna forma que eh, ya no viene la... Cada vez que yo presione o sea, cada vez que yo vea la luz roja va a dejar de venir después o va a dejar de ocurrir después el tono de alta intensidad. Entonces ocurre el proceso inhibitorio, que se conoce también como después, y como extinción. Y así hay una serie de procesos que ocurren posteriormente a nivel de condicionamiento clásico como la inhibición condicionada, inhibición latente, extinción.
Entonces, otros investigadores que siguieron estas líneas de investigación, estas líneas, digamos, son, por ejemplo, Wolfgang Kohler y Robert Jenkins, que señalan que hay otro tipo de aprendizaje, que es el aprendizaje por insight, em, el cual consiste en el aprendizaje que ocurre entonces, ¿a qué se refieren ellos? Por ejemplo, ellos observaron la conducta de los chimpancés y descubrieron que ellos, ante ciertos problemas, eran capaces de resolver algunos problemas que eran imposibles para perros y para gatos. Entonces, el aprendizaje por insight se refiere al aprendizaje que ocurre en tareas que tienen una solución única, ¿ya? No, una solución, no siempre una solución única, pero que tiene una solución que surge de repente, surge espontáneamente. Entonces, él observó que en este caso los chimpancés eran capaces de captar repentinamente la relación entre los medios y los fines, es decir, repentinamente eran capaces de encontrar la solución. Este tipo de aprendizaje se conoce como aprendizaje por insight. Incluso hace algunos años yo participé en un experimento, en una investigación que estaba realizando el aprendizaje por insight. Entonces consistía en que en una mesa yo colocaba 8 monedas y yo tenía que buscar la forma de que al mover 2 monedas, estas quedaran en contacto con las restantes 3 monedas. ¿Ya? Es decir, yo tenía un espacio, estas monedas yo tenía que moverlas para que estas quedaran en contacto, bueno, la moneda 1 con 3 monedas y la otra moneda con las otras 3. Entonces, la solución a las instrucciones son bastante vagas, entonces las personas tendían a mover la moneda o tienden a mover la moneda arrastrándola. Entonces, no encontraba la solución. Pero ahí lo que se estudiaba era la capacidad de utilizar, de elevar la moneda, levantarla y colocarla sobre las 3 monedas que estaban juntas. Entonces, esa era la solución. Y esa es una tarea de insight, ¿ya? Porque el insight ocurría cuando la persona era capaz de levantar la moneda y colocarla sobre las otras monedas. ¿Ya? Entonces, es una tarea de insight que tiene una solución única, ¿ya? Y una solución que tiene que ocurrir de un momento a otro, es decir, no es paulatino. ¿Ya? Por muchos ensayos y errores que yo es decir, llega un momento en que la persona se frustra y nos señalan los investigadores que esta frustración, digamos, es la que genera el insight, es decir, la respuesta espontánea que surge a estos problemas de insight. Bueno, esta es la tarea, digamos, en el caso de los monos tenían que ocupar una herramienta, como en el caso un palo, o ocupaban también las cajas que las podían colocar una sobre otra. También se estudió por Einstein, Lanza y Skinner el aprendizaje por insight en palomas. Y también eh, encontraron algún rastro de evidencia de aprendizaje por insight en esta especie. Bueno, Thorndike y Pablo se consideran los fundadores del conductismo. ¿Ya? Dice, la conducta es el verdadero estudio de la psicología y no la conciencia, señaló en este caso John Watson. Watson como fundador del conductismo, ya así, basándose en las ideas de Thorndike, la ley de efecto, y de Pablo, del condicionamiento clásico, fundó esta corriente que es conocida como el conductismo. Él creó el manifiesto, el manifiesto conductista, es un libro, eh, donde él señaló, por ejemplo, dame una docena de niños sanos y bien formados, en mi propio mundo específico para criarlos y os garantizo que elegiré uno al azar y lo educaré y de manera que se convierta en un especialista en cualquier ramo que yo elija. Cualquiera sean sus aptitudes, inclinaciones, propósitos, talentos, independientes de quienes sean sus ascendientes. Eso señaló en su manifiesto Watson, que era bastante radical en sus inicios con el conductismo.
Posteriormente, como yo les señalaba, los estudios del aprendizaje se fueron diversificando y asumiendo que no eran tan radicales como lo señaló Watson, sino que asumían em, otros conceptos, como por ejemplo fueron los neoconductistas como Edward Guthrie, Clark Hall y Edward Thorman, que creían en el conductismo metodológico, es decir, su objetivo de estudio de la conducta, pero también aceptaban al positivismo lógico y al empiricismo lógico, y además postulaban el operacionismo, ya conceptos tales como las expectativas que hasta ese momento no eran tan aceptadas porque eran consideradas de esta especie de caja negra que señalaban hasta ese momento los conductistas más radicales. Entonces, aquí surge el estudio de otros conceptos en aprendizaje básico como lo son la motivación y la expectativa. Es decir, ¿influyen las expectativas o la motivación en la forma que yo tengo de aprender? Bueno, aquí hay un ejemplo de un apuro de aprendizaje donde está reflejado acá el aprendizaje por condicionamiento y acá la extinción. Es decir, acá está el fortalecimiento de la asociación entre estímulo condicionado e incondicionado. Y luego cuando yo dejo de presentar el incondicionado, presento solamente el condicionado, el si es, por sus siglas en inglés, se da la extinción. Es decir, dejo de aprender, digamos, la asociación. Bueno, por ejemplo, estos neoconductistas trabajaron mucho con experimentos en laboratorio, ya en laboratorios con laberintos, en donde observaban, por ejemplo, el caso de Guthrie, el aprendizaje señaló él que se producía por contigüidad, es decir, la recompensa o reforzamiento no cumple ningún papel importante en el aprendizaje, es decir, él no creía en la ley de efecto, ya, él señalaba que si la recompensa tenía que ser al menos inmediata, si la recompensa era más bien tardía, eh, el aprendizaje en este caso en la rata no era tan efectivo. Si la recompensa y el reforzamiento no cumplen ningún papel importante en el aprendizaje, no creía en la ley de efecto en muchas ocasiones Guthrie, el aprendizaje señalaba que no es gradual, es de todo o nada, y su énfasis estuvo más bien en la conducta más bien molecular. Ya, a nivel más molecular me refiero a la conducta en procesos bien específicos. Y el olvido, señaló Guthrie, es el resultado de la formación de nuevas asociaciones que destruyen las antiguas. Y no hay inhibición, como señaló eh, eh, Pablo, sino que solo interferencia entre una asociación nueva con la asociación anterior. Bueno, aquí está el postulado de Guthrie de la teoría del muestreo de estímulos. Luego, por ejemplo, surgió, como mencionaba Hall, que propuso un sistema axiómico de la conducta aprendida, que los axiomas tendrían que derivarse deductivamente y someterse a pruebas empíricas, señaló Hall. Él señaló que existen solo tipos de aprendizaje estímulo-respuesta y que toda respuesta es provocada por un estímulo y que el aprendizaje se produce por reforzamiento, es decir, por la reducción de un drive. Es decir, él cree la ley del efecto y señala que el aprendizaje es gradual y está también el énfasis en la conducta más molecular, más específica. En la ley, lo que decía Hall es que el concepto nuevo para él es el de drive o motivación. Es decir, por ejemplo, si una rata está en un laberinto, o perdón, está en una caja, y yo la insto a que presione la palanca y cada vez que la presiono la palanca le doy un pellet de comida, la rata va a aprender porque tiene hambre. Necesita comer, va a comer, entonces presiona la palanca y va a aprender que cada vez que presiona la palanca hay un estímulo, hay un refuerzo que es positivo, que es comida. Entonces ahí él sugiere este concepto de drive o motivación. ¿Por qué? Porque si la rata ya está satisfecha, no va a tener la motivación para ir a presionar la palanca porque el pellet ya no le sirve, ¿no? El pellet, digamos, no representa un reforzador. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya no, la verdad, no tiene hambre, entonces el pellet no representa un estímulo, perdón, una conducta, un refuerzo positivo. Entonces, lo que señalaba Clark Hall
es que para que se produzca este aprendizaje se necesita que haya un drive o una motivación. Es decir, él señaló que los organismos intentan mantener cierto grado de equilibrio y que las desviaciones de ese equilibrio generan los drives, por ejemplo, el hambre o la sed. Entonces, los reforzadores en este caso van a ser estímulos que reduzcan estos drives, estos eh, desequilibrios, por ejemplo, la comida o el agua. Entonces, para Hall, en su estudio del aprendizaje, él fue incluyendo conceptos nuevos, como por ejemplo acá el concepto de motivación. Entonces, por ejemplo, posteriormente, hay algunos investigadores que criticaron un poco a Hall y que señalaron que los animales de todas formas podían aprender eh, sin necesidad de tener motivación, ¿ya? Entonces hay algunos experimentos que lograron encontrar que a pesar de que los animales estuviesen satisfechos, igual emitían las conductas, por ejemplo, de presionar la palanca para obtener un pellet. Hay una línea de investigación que se hizo también como crítica a Hall, y en este caso señalar que era posible aprender sin reducción del drive. Tolman ya, fue también un neoconductista que en este caso se opuso un poco a lo que predominaba en ese momento como corriente conductista y señaló que el objetivo de la psicología debería ser más bien positivo. Señalaba que existía un tipo de aprendizaje que era estímulo-estímulo, que consistía en el desarrollo de cogniciones y no directamente de respuestas. Entonces, él señaló que la conducta no estaba gobernada exclusivamente por los estímulos, sino que por propósitos, es decir, digamos, el aprendizaje se daba también por ciertos propósitos. Ya tampoco creía en la ley de efecto, es decir, señalaba que no todo era estímulo y refuerzos, sino estímulo y consecuencias. Hizo énfasis en la conducta molar, es decir, la conducta más general, más que más en específico como los predecesores. Entonces él hizo unos experimentos en laberintos y con ratas. Dice, por ejemplo, entrenaba ratas a recorrer un laberinto para obtener comida. Entonces las ponían en un lado correcto sin comida, estas no volvían a emitir la conducta, es decir, ocurría extinción sin que haya tenido la oportunidad de emitir la conducta. Eso es lo que señaló eh, Tolman. Bueno, y acá hay otro ejemplo de algunos estudios sobre el aprendizaje sin recompensa, es decir, el aprendizaje sin un refuerzo positivo, ¿ya? Entonces ahí están algunos ejemplos de lo que señaló Tolman, ya, de los mapas cognitivos, donde dice las ratas fueron entrenadas pues, para ir desde el punto A hasta el punto B para obtener alimento, y los conductistas explicaban este fenómeno aduciendo que las ratas podían doblar a la derecha. Tolman, sin embargo, postulaba que las ratas formaban un mapa cognitivo del laberinto, completándolo y aprendían a llegar al punto B. Entonces, para demostrar esta hipótesis, Tolman cambió la partida hacia el punto C y las ratas, contrario a la predicción de los conductistas, siguieron respondiendo apropiadamente corriendo hacia el punto E. Entonces ahí señaló Tolman que, por ejemplo, las respuestas posibles asociadas a los estímulos o situaciones están jerarquizadas en función de las asociaciones estímulo-respuesta. Es decir, señaló que había una jerarquía de respuestas. Entonces, señaló que él había un propósito, es decir, las ratas aprendían el camino, aprendían generar estos mapas cognitivos, porque su propósito era obtener la comida. Entonces, Tolman afirmó que los animales formaban conexiones, las cuales no requerían en específico la recompensa, sino que aplicaban el conocimiento para sus propósitos, que en este caso eran llegar al otro lado del laberinto. Ahí está más o menos el esquema. Ahora hay otro ejemplo de algunos laberintos, más que nada ya para ir cerrando.
Bueno, el conductismo radical de Skinner, que como su nombre indica, era bastante radical, me plantea que la psicología debería ser ateórica y propone el análisis funcional en la conducta, es decir, descriptivo o analítico. Skinner señaló que hay dos tipos de conducta y dos tipos de aprendizaje. El respondente, que lo provocaba un estímulo, que se daba por músculos lisos y glándulas, son involuntarias, por ejemplo, que se aprende por condicionamiento clásico, condicionamiento respondente, y el operante, que no hay un estímulo que la origine, sino que la produce el animal, y en este caso se da por músculo esquelético o voluntaria en este caso, y se aprende por condicionamiento instrumental o condicionamiento operante. Entonces, el Skinner creó una caja experimental que permitía a los animales emitir libremente las conductas y al observador evaluar la función de los estímulos de respuesta, lo que se conoce como la operante libre. Ahí está, bueno, un pequeño esquema de la caja de Skinner. Entonces, para Skinner, el análisis funcional de la conducta era que había un estímulo que permitía tener función discriminativa, es decir, aquel que ocurre antes de la respuesta y que indica que el animal emite una respuesta, esta será reforzada, la respuesta, y el estímulo reforzante que es aquel que ocurre después de la respuesta y que en este caso aumenta la probabilidad de que esta se repite. Entonces teníamos tres términos, estímulo, discriminante, respuesta y estímulo reforzador, de acuerdo a Skinner. Ahí está más o menos la evolución de la teoría del aprendizaje, el que parte con Darwin, la fisiología comparada de Morgan, Romanes, pues están conductistas como Thorndike, Pavlov, Kohler, Jerkins, surge aquí el conductismo de John Watson, el conductismo radical de Skinner, los neoconductistas de Hals, Guthrie y Tolman. Por otro lado surgen los cognitivistas, la psicología evolutiva y etología, y todo esto da la forma, digamos, la que es la teoría del aprendizaje moderna, por ejemplo, con Robert Scola, Alan Banner, McIntosh, Miller, que ustedes lo ven son, bueno, algunos, Alan Wagner falleció el año pasado, pero los demás, Miller, Scola y McIntosh, aún siguen investigando estos procesos de aprendizaje a partir de las teorías modernas del aprendizaje. ¿Dudas, consultas? ¿Profe? No, profe. Ya. ¿Profe? ¿Sí? ¿Vas a subir? Sí, la voy a enviar por el correo. Ya, la grabación y la clase, ¿cierto? Sí, la Ah, grabación, la grabación voy a esperar un poquito porque creo que se demora unos minutos en consolidarse, así que una vez que finalice la clase, la voy a esperar que se consolide y la voy a descargar y después la voy a enviar por correo, ambas cosas. ya, gracias, profe. Ya, de nada. Entonces, bueno, quedan alrededor de 15 minutos a las 11:30. Entonces voy a dejar el espacio para que si alguno de ustedes tiene alguna duda, alguna inquietud con respecto a la prueba, la podamos resolver. ¿Ya? La prueba que tienen que entregar el día lunes. Profe, yo tengo ¿Sí? una duda en lo de la prueba, ¿Sí? en la parte que es de ejercicios, el de variables, ¿Ya? el de, Eh, mm, el de el de construir los ejemplos. Disculpe que interrumpa, ¿el profe podría proyectar la prueba sí, en eso el está, enlace para que pudiéramos ver y ahí diciéndole más específicamente? claro, sí, Lo exactamente, sí. siento, Ángela, por interrumpir. No, tranquila.
Vamos a dejar de compartir esto. Ahí estoy compartiendo la prueba, ustedes deberían ahí verla. Generalmente las preguntas que tienen ustedes me parece que son más que nada de la aplicación, lo que le ha costado un poquito más. Sí, el donde dice seleccione 3 variables, 3 variables, ¿ya? 2 independientes y una dependiente, definirla conceptual y operacionalmente. Claro. Mira, la idea es que tú, por ejemplo, selecciones 3 variables. Por ejemplo, me refiero a variables, no sé, por ejemplo, el aprendizaje, la motivación. Y la idea es que tú definas 2 independientes. Por ejemplo, yo podría querer investigar. Yo digo, a ver, vamos a ver cómo, por ejemplo, la práctica. No, déjame pensar un ejemplo. Ya, por ejemplo, cómo el consumo de café y el ejercicio influye en el aprendizaje. Entonces tengo 2 variables independientes. Mi variable independiente 1 va a ser el consumo de café, mi variable independiente 2 va a ser el ejercicio que hagan las personas. Y mi independiente va a ser el aprendizaje. Entonces yo voy a tomar mis variables y las voy a definir conceptualmente. Les voy a decir, el aprendizaje se entiende, o sea, perdón, primero voy a partir con la independiente, que sería en este caso el café. Bueno, el café es un alimento que tiene, por ejemplo, cafeína y algo simple, ¿ya? El consumo de café se refiere al consumo de este elemento que es un alimento que contiene una sustancia como es la cafeína. El ejercicio se entiende, por ejemplo, como la práctica de actividades físicas recreativas, y ahí no sé qué más podría decir porque no tengo presente la definición, pero al menos eso, ¿ya? Como actividades físicas que involucran actividades recreativas, ¿ya? Tú lo defines como concepto. Y el aprendizaje, vamos a definirlo como lo revisamos ahora desde la psicología básica, como el cambio en alguna conducta producto de la experiencia, ¿ya? Operacionalmente, por ejemplo, vamos a medir el consumo de café como el número de tazas de café que la persona consume al día. ¿Y cómo vamos a medir el ejercicio? Como la cantidad de veces que la persona realiza ejercicio en la semana. ¿Y cómo vamos a medir el aprendizaje? ¿Ya? Vamos a ver, en este caso el aprendizaje, más que nada como un reflejo de las notas que tengan los alumnos como promedio general. ¿Ya? Entonces ahí podríamos tener 2 variables independientes, una variable independiente definidas conceptualmente y operacionalmente. Ya. Entonces es como tomar como y digamos cuando digamos, si fueran en un ejemplo de psicología, por ejemplo, 2 independientes tendrían que ser como, por ejemplo, Claro, es que, claro, ahí te va a costar un poco más hacer la segunda parte, que es la parte B y la C. ¿Ya? Tú, por ejemplo, podrías decir que en ese sentido podría ser la terapia, el tipo de terapia, como variable independiente, y por ejemplo el consumo, imaginemos que hay una persona que tiene un trastorno, y necesita, y tú quieres ver qué efecto tienen las terapias. Entonces tienes la variable terapia y tienes una terapia cognitivo-conductual y una terapia psicoanalítica. Y como segunda variable tienes el consumo de medicamentos. Entonces tienes por un lado a los psicofármacos, por ejemplo, tienes consumo de un ansiolítico, por ejemplo,
y también tienes el consumo de un antipsicótico y tienes el consumo de ningún medicamento. Entonces tienes una variable que se va a llamar medicamento, que tiene 3 niveles, ¿ya? Ansiolítico, antipsicótico y nada. Y la otra variable independiente que va a ser el tipo de terapia, que tienes psicoanalítica y cognitivo-conductual. Y quieres Ya. ver qué efecto tiene en la variable dependiente, que en este caso sería la recuperación del paciente. Si tú defines la terapia conceptualmente, ¿a qué se refiere con la terapia cognitivo-conductual? Ya la defines como concepto. ¿A qué se refiere? Lo mismo con la psicoanalítica. Después defines lo que es un antipsicótico, defines lo que es un ansiolítico, ¿ya? Y define, bueno, lo que es nada, no hay que definirlo. Y defines lo que es la recuperación. Ya la recuperación se va a entender, por ejemplo, como la recuperación de las conductas habituales del sujeto, ya las conductas, eh, me refiero a habituales a lo que desarrollaba en su vida antes de tener este trastorno. Y luego tú dices cómo lo vas a medir. Entonces, la terapia simplemente la vas a medir como la cantidad de veces que el paciente recibe una terapia. Es decir, si recibe 1 o 2 veces, 3, 4 a la semana, ¿cuántas veces la persona recibe terapia? ¿Y cómo vas a medir el consumo de los medicamentos? ¿Cuántas veces les toma al día, por ejemplo? ¿Cuántas veces consume, por ejemplo, un ansiolítico? ¿Cuántas veces consume un antipsicótico? ¿Y cómo vas a medir la recuperación? Y, por ejemplo, tú le dices, vas a aplicarle una encuesta en donde le vas a preguntar acerca de digamos, de las actividades habituales que realizaba, cuántas, por ejemplo, volvió a realizar. Ahí tú la mides. Ahí tú puedes después seguir con la pregunta B, donde tienes un diseño, por ejemplo, de 2×10. Entonces tú ahí puedes decir, bueno, tengo un diseño de 2, tengo 2 terapias. Ya, terapia cognitivo-conductual y terapia psicoanalítica por 10. Entonces tú dices, le vamos a dar por 10 días seguidos estos medicamentos. ¿Ya? Tenemos, por 10 días le vamos a dar, a un grupo le vamos a dar ansiolítico y al otro grupo, por ejemplo, le vamos a dar los antidepresivos. O sea, digamos, va a ser una medida que se repite en el tiempo, este 10. Se le va a dar 10 días seguidos medicamentos. Y cuando tengas que interpretar este mismo diseño, pero en un diseño de 2×3, tú dices, tengo la terapia cognitivo-conductual y terapia psicoanalítica, y por 3, porque tengo a un grupo de sujetos que les voy a dar el ansiolítico, a otro grupo le voy a dar el antipsicótico y al otro grupo le voy a dar el nada. No le voy a dar nada, no, o sea, el grupo control. Ahí tendrías aplicado la parte A al diseño. ¿Ya? Entonces, y a partir de eso, tú dices, voy a ocupar un diseño de medidas repetidas para el diseño de 2×10. Y ahí tú lo describes como era tu diseño y vas a ocupar el ANOVA factorial, en este caso, para el diseño de 2×3. Y ahí tú tendrías como más o menos un ejemplo de lo que podría responder en la prueba. Ya, profe. No sé si Gracias. sirvió de ayuda. Sí, profe, gracias. De nada. Profe, yo estoy perdida. Dime. Mira, voy a hacerle como un breve resumen, disculpe que ando como un poco bloqueada con el tema. No, Eh, sin problema. Pongamos para mí definir operacionalmente como dos variables independientes y una dependiente sería dos variables independientes que me influyen en una dependiente, así como ejemplo, cómo influye el azúcar y la cafeína, es un ejemplo muy vago, en el rendimiento o en el buen dormir, ¿Ya? Sí. ejemplo. Operacionalmente para mí sería definirla, poner en cada variable dependiente con niveles, así como el que no consume azúcar, el que consume sucralosa y el que consume mucho azúcar al día. El que no consume café, consume una taza de café y consume muchas tazas de café. Y la Sí. variable dependiente sería como eh, el que, la variable dependiente la vamos a ver.
duerme regularmente 8 horas, duerme más de 8 horas o duerme menos de 8 horas. Sí, Eso sí sería está. definir conceptual y operacional, ¿cierto? Ahí estaría lista la primera. ¿O necesita algo más? Sí, mira que la definición que tú me hiciste es la definición más bien operacional, porque tú me dijiste cómo vas a medir las variables, ¿cierto? Ya, ¿y cómo sería lo conceptual? Lo conceptual Por- sería así como, vamos a medir cómo influye estas dos cosas en la calidad del dormir de las personas, o no, porque, ya, no, mira, cuando tú defines la variable como concepto, como su nombre lo indica, es como un concepto. Entonces, por ejemplo, tú me dices, vamos a ocupar, vamos a definir lo que es el consumo de azúcar. Entonces tú dices, el azúcar como tal, como sustancia, es un alimento que ingieren y que tiene, por ejemplo, como principal componente, no sé, se me olvidó. No sé si glucosa. glucosa, exactamente. Eh, Luego tienes el consumo de café, que tú dices el café es también un alimento que tiene como principal componente la cafeína. Y tú después dices, por horas de sueño vamos a entender el tiempo que la persona permanece dormido. Ahí tú lo definiste como un concepto. Es decir, ¿qué significa Ya, horas de sueño? ¿Qué significa café? ¿Y qué significa azúcar? Y luego cuando tú la ujú, defines operacionalmente, que fue lo que hiciste al principio, está súper bien, porque tú me definiste cómo las vas a ya, medir. ¿Ya? ya, Entonces, eso ya lo entendí, pero me pierdo en las otras dos que siguen, ya. porque, porque ya